y vamos a leer verso 30 y verso 31. Dice la palabra del Señor: y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. En esta segunda hora quisiera tomar prestado un poco de la constitución o de la institución de la religión cristiana de Juan Calvino. En el tomo 1, capítulo 10, donde él hace referencia de cómo hay que usar de la vida presente y de los medios que nos da o tenemos o poseemos en esta vida. Es importante cuando nosotros nos tomamos el tiempo de hacer la reflexión y de meditar en lo que nosotros estamos haciendo con los recursos que contamos. Se debe hacer una constante evaluación del destino de nuestros recursos, del manejo que se le está dando, si es un manejo pragmático, un manejo circunstancial, un manejo más acomodado a la dinámica de este mundo, o si es un manejo conforme a la regulación bíblica. Juan Calvino establece algunos puntos que nos ayudan un poco a mantener aterrizado el concepto de cómo nosotros debemos administrar nuestra vida y los recursos en ella. Y lo primero que nos menciona es cómo evitar la austeridad o la intemperancia. Se requiere de una doctrina acerca del uso de los bienes terrenales. Cómo se nos llama a acudir a la Escritura para cualquiera sea la administración de estos bienes. La Escritura cuenta con un suficiente recurso que nos instruye bien sobre el uso de estos bienes temporales. Y la Escritura habla mucho acerca de este tema y de esa manera establece la importancia cuando nosotros tratamos de ajustar o de ordenar nuestra vida a tal dinámica. Si vivimos en esta tierra, es necesario saber qué debemos hacer y cómo debemos servirnos de los bienes materiales. Debemos tener claro la medida en que se debe tener y administrar para que podamos usar estos recursos de una medida más pura, podemos decir, que no caigamos entonces en los excesos que menciona Calvino, la austeridad o la intemperancia. La medida de la administración y el uso de los recursos la establece nuestro Señor Jesucristo cuando enseña que la vida presente es una especie de peregrinación por medio de la cual nos dirigimos a un destino eterno, un destino que todos conocemos como el cielo o la eternidad. Nosotros estamos en esta tierra de paso. No vamos a echar raíces en esta tierra. Nuestro destino es un destino en la eternidad, en el siglo venidero.
si nosotros pasamos por esta tierra, es necesario que, como consecuencia de los factores que rodean la vida en esta tierra, nos valgamos de los bienes en la medida que estos bienes nos van a ayudar a avanzar en nuestra carrera hacia nuestro destino. No echamos cargas y cargas que nos hagan aferrarnos demasiado a esta vida presente. Entre más nosotros nos vinculemos, nos aferremos a las cosas temporales, menos vamos a querer llegar a nuestro destino eterno. Y ahí es donde nosotros debemos empezar a hacer una evaluación con un criterio sumamente alto frente al desafío de lo que es desprendernos de las cosas de este mundo. Porque esto no es un asunto de si tengo o no tengo, de si para algunos es más fácil, porque no, es más fácil para mí porque yo no tengo nada, no poseo nada sobre esta tierra, yo vivo aquí, pago arriendo, nada es mío, entonces es más fácil irme a la eternidad. No suele ser así. O el que dice, no, yo tengo mi casa, tengo mis cosas, y entonces pensamos que para esa persona puede ser más difícil desprenderse de este mundo. Pero esos factores normalmente no funcionan así. Puede que una persona no tenga nada, pero aún así esté aferrada a esta vida. Y puede que una persona posea cosas sobre esta tierra, pero entienda que es algo pasajero. Así que el asunto es bastante complejo cuando lo analizamos de esta manera. Es como decir si una persona es orgullosa o no. Decimos es orgulloso porque tiene riquezas, porque cuenta con muchas cosas y entonces es orgulloso. Pero yo he visto personas muy pobres, con mucha necesidad, pero que tienen también bastante orgullo. Así que el asunto acá es más complejo de lo que pensamos porque no es tan superficial. ¿Cómo nosotros estamos utilizando los bienes de este mundo para el propósito que nosotros tenemos de la vida en la eternidad? Pablo nos da esa premisa de una manera bastante puntual y clara en el texto que leíamos de 1 Corintios 7, 30 y 31. Él, al final del verso 30, dice, los que compran como si no poseyesen, los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de esto? Si usted mira el contexto, aún Pablo argumenta sobre los que se casan. El que se casa viva como si no se haya casado. El que tiene esto, el que consiguió aquello. El asunto es la manera en que nosotros vemos este mundo. Nosotros entendemos ese concepto como una cosmovisión. ¿Cuál es la cosmovisión que tenemos o debemos tener como creyentes frente a este mundo, frente a las posesiones en este caso, frente a lo que tenemos o queremos tener? Porque hay gente que no tiene, pero por querer tener no se quiere ir de este mundo. Es que todavía no me he casado, entonces no me quiero morir. Que el Señor no venga todavía porque no he comprado casa. Que no, nosotros debemos entender que hay grados de prioridades en las cuales como creyentes debemos movernos. Y es frente a esa realidad que Pablo nos coloca. Y es frente a ese hecho que nosotros debemos evaluar nuestra vida. ¿Cómo estamos usando el recurso que nos ha sido provisto a través de este mundo? De esta manera nos cuidamos, entendiendo que esta materia, esto que es material, estos elementos temporales pueden dañar aún nuestros propios escrúpulos y hacernos caer en un extremo de esta posición, por lo que debemos asegurar bien el no tomar riesgos en este viaje. Nosotros debemos llevar una maleta de viaje. Cuando yo vengo a Panamá, traigo una maleta de viaje. Yo no me traigo mi cama, no me traigo mi armario o mi closet, no traigo mi cocina. No, yo estoy de viaje.
y cuando vengo de viaje traigo lo necesario para el viaje, no traigo más. Y frente a esa comparación, nosotros debemos entender que estamos de viaje sobre esta tierra. ¿Qué tantos elementos estamos cargando en este viaje? Debemos cuidar nuestra vida. Si yo tengo un corazón inclinado al materialismo, a poseer, a acumular, a tener, que yo quizás pueda llegar a caer en el engaño de la confianza porque cuento con una casa, en la confianza porque cuento con una, una cuenta bancaria bastante nutrida y entonces descanso en que tengo esa cuenta, que tengo mis ahorros y me estoy aferrando a eso. Otros caen en el extremo de ser hombres santos que al observar la intemperancia de querer acumular y tener, se refrenan frente a eso y tratan entonces de poner un remedio al mal de acumular y de querer tener, y entonces prohíben aún el uso de los bienes temporales y se hacen ascéticos. Y entonces vamos a volvernos monjes y no compramos nada, o quizás como hacen los Amish, de nada, no tener nada de tecnología, de no comprar ni valerse de los recursos temporales que tenemos, que pueden ser muy bien usados para el avance del reino. Y entonces nos desprendemos de todo eso y decimos no vamos a usar nada de esto porque no vamos a contaminarnos con estas cosas. Y aunque quizás pueda ser ese un muy buen deseo, un buen propósito, algunos caen en una rigurosidad peligrosa, donde lamentablemente descansan entonces no en la obra de Cristo como una obra suficiente para salvación, sino que piensan que por su forma de vida, una vida austera, entonces ellos merecen el cielo. Esos peligros debemos evitarlos a la hora de administrar los recursos que Dios nos provee. Para eso, nosotros debemos entender que nuestro llamamiento debe ser afirmar nuestra vida, conformar nuestra vida a la voluntad de Dios y saber que cualquiera sea nuestra situación, como dice el apóstol Pablo, sea en abundancia o sea en escasez, podamos vivir de cualquiera de esas dos maneras. Porque nuestra vida no depende de si tenemos o no tenemos. Nuestro contentamiento, nuestra generosidad, nuestro servicio no puede, hermano, escuche bien, no puede depender de nuestra condición ni de nuestras circunstancias. Si las circunstancias en su vida hacen que usted se comporte de manera diferente según la circunstancia, usted no ha entendido el evangelio. Y claro, hay factores en nuestra vida que generan mayor o menor presión, pero eso no puede cambiar nuestro objetivo. No puede ser que usted el día de quincena tenga cara de ponqué y feliz todo el día, pero a los 3, 4 días que se le acabó la quincena, usted tenga cara de escopeta y no quiere hablar con nadie porque no tiene dinero. Su vida la está regulando lo material si eso sucede. Y eso no puede pasar en el creyente. El creyente anda con gozo porque todo lo puede en Cristo, que lo fortalece, dice Pablo. Todo lo podemos en Cristo. Podemos vivir en necesidad y podemos vivir en abundancia. Ninguno de esos factores nos van a afectar nuestra manera de conducirnos y de vivir. Si yo tengo abundancia, no quiere decir que entonces no oro. Como estoy tranquilo, tengo todas las cosas, ¿para qué orar? Pero cuando tengo necesidad, ahí sí me acuerdo de orar. Ahí sí me acuerdo de ir a la iglesia. Eso no puede ser así. Nosotros permanecemos en devoción, vivimos una vida de piedad, mantenemos una consagración constante, sea que haya o sea que no haya. Debemos acostumbrarnos a vivir de esa manera y entender más bien que cada circunstancia que rodea nuestra vida hace parte además de un propósito de Dios para formar nuestro carácter a la imagen de su Hijo. Y si entonces estamos en escasez,
el Señor está obrando para formarme a la imagen de Cristo. Si yo puedo vivir y tener tranquilidad cuando a la mesa me sirven un filete con una buena ensalada, una buena bebida, y estoy ahí sí contento, pero cuando es pan y agua, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo vamos a vivir? No quiere decir que vivir con pan y agua es mejor o vivir con carne es mejor. Aquí no estamos hablando de mejor o peor. Estamos hablando de cómo usted responde frente a la circunstancia. Cómo nosotros respondemos frente a eso. Cómo a veces esas situaciones generan entre los matrimonios, en las familias y en la misma iglesia que se afecten las relaciones, la comunión, porque no hemos aprendido a conducirnos de esta manera. Y entonces, hermanos, vamos a compartir un tiempo juntos y vamos a hacer un almuerzo. Y entonces yo voy a aportar, y cuando yo aporto, es que a mí no me gusta esto, a mí no me gusta aquello, yo no como de esto, yo no como de lo otro. Hermanos, en la comunión, en la vida eclesiástica, nosotros no estamos para que se cumplan nuestros caprichos o nuestros deseos. Estamos para servir. Y si hay que comer arroz y huevo, demos gracias a Dios. Glorifiquemos al Señor, porque lo importante no es el arroz y el huevo. Lo importante aquí es con quién lo estoy compartiendo. Y es con mis hermanos. Eso es lo que importa. Hay hermanos que a veces les da pena invitar a otros hermanos porque no, ¿yo qué le ofrezco? Eso no importa, hermano. Así sea un café, un agua. Eso no me va a llevar a mí a catalogarlo ni a generar un criterio de quién es usted porque usted vale, porque usted es importante para mí, porque es mi hermano. Lo demás es irrelevante. No podemos entonces caer en ese engaño, en esa mentira de que entonces yo debo evaluar y catalogar a las personas por la medida en que viven y no por cómo reacciona a las circunstancias que le rodean. Debemos admitir, no podemos poner en cuanto a esto reglas fijas. Las Escrituras nos llaman y nos dan reglas en términos generales del uso legítimo de los bienes materiales. Y debemos hacerlo de esa manera. No es una norma y todos tienen que regirse a eso. No, porque cada vida, cada circunstancia, cada familia, cada persona tiene una forma de vida diferente. Y es ahí donde está la multiforme gracia de la sabiduría de Dios a la hora de, en un consejo, alcanzarnos a todos. Debemos usar entonces de todas las cosas según el fin para el cual Dios las ha creado. Dios, ya lo hemos visto, ha creado y ordenado todo para nuestro bien. Y aquí hay cosas muy básicas. Debemos caminar poniendo nuestra diligencia en este fin. Cuando Dios crea los alimentos, ¿para qué los crea? Estamos en escuela, pueden hablar, hermanos, tranquilos. ¿Para qué crea Dios los alimentos? Para nutrirnos, para nuestro mantenimiento. Si ese es el fin primario, entonces, si yo como algo, sea lo que sea, me está nutriendo, me está manteniendo, está cumpliendo con su propósito. Pero es interesante ver que ese es el fin primario. Pero Dios tuvo a bien también que se tuviera en cuenta otros elementos que rodean ese fin primario. El Señor hubiese podido crear un alimento generalizado y que solamente lo que los seres humanos comen es arroz y huevo.
y toda la vida tenernos con arroz y huevo. Y de esa manera debemos mantenernos el resto de nuestra vida. Y el Señor quiso mostrarles esa realidad al pueblo de Israel durante muchos años, manteniéndolos con maná. ¿Y qué hizo el pueblo? Ya estamos asqueados del maná. No trabajaban por él, no lo sembraban, no lo cosechaban. Simplemente salían, lo recogían y se lo comían. Pero hastiados. Entonces Dios, en su gracia y misericordia, también tiene en cuenta, aparte del propósito central de la comida, que es nuestro mantenimiento, el placer y la satisfacción. Es decir, es diferente comerse un filete de carne a comerse un pescado, a comer pollo, a comer arroz, papa, yuca, plátano y esa inmensa variedad de alimentos con los cuales nosotros contamos y nuestra lengua degusta. Nuestra lengua identifica dulce, salado, amargo y ácido, creo que es. Bueno, no sé mucho de eso, pero cuando como sí me doy cuenta. El asunto es que se genera en nosotros una satisfacción y disfrutamos comer, aunque eso dure el breve momento del alimento en nuestra boca. Ya después se nos olvida. Pero tenemos esa satisfacción. Eso mismo pasa con la ropa. La ropa tiene un propósito inicial. ¿Cuál es? Cubrirnos. Aunque algunos o algunas no se visten para cubrirse, les falta un poquito de tela. Y me meto aquí en problemas. Pero el propósito esencial, primordial de la ropa es cubrirnos. Aunque hoy día también venden ropa bastante rota, ¿no? Con muchos huecos y rotos y no sé qué. Bien, eso va en gustos. Por eso también dentro de la ropa se debe tener en cuenta el decoro y la honestidad. La mujer debe vestirse, pero no como cualquiera mujer, sino como una mujer casta y respetuosa, honesta, con toda honestidad. Bueno, eso tiene muchos factores que rodean esa idea. Pero además de eso, si usted mira a su alrededor, tienen ustedes acá un gran privilegio, una gran bendición que pocos tienen, de poder contemplar árboles, hierbas, frutas, además de la utilidad que proporciona cada una de estas cosas, se alegran nuestros sentidos. El Señor creó cosas que no podemos pagar. Usted disfruta y contempla la hermosura de la naturaleza con sus ojos. ¿Y eso cómo se paga? Nuestro gusto, nuestro olfato. Son factores en nuestra vida y privilegios con los cuales contamos. Cuando usted va a un concierto de música y escucha la música que le gusta y usted paga por escuchar esa música, pero usted no se queda con nada, ¿cierto? Usted no sale con ningún bien material porque usted fue a escuchar, pero eso también es necesario y deleitoso y encontramos gusto en esto. En el Salmo capítulo 104, versículo 14 y versículo 15, el salmista dice, Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar su rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Qué expresión tan profunda de la simplicidad de la vida. La vida es simple. Nosotros somos quienes complicamos la vida. Nosotros le ponemos mayores cosas
y es que yo quiero tener esto, y es que si no tengo esto no soy feliz, y es que si no tengo aquello no soy feliz. Tenemos el celular y ya salió el 17, y entonces si no tengo el 17 mi vida no es nada. Yo me frustro, me amargo porque no tengo tal cosa, y es que el que no está casado se quiere casar, el que se casó quiere hijos, el que tiene hijos quiere viajar, el que viaja quiere tener casa. Lamentablemente nuestra inclinación constante es la insatisfacción. Y a veces nos confundimos en identificar qué es aquello que necesitamos con lo que deseamos. Y convertimos nuestros deseos en necesidades. ¿Es necesario que usted vaya cada 8 días a un restaurante caro y se coma una comida de $20, de $30? ¿Es necesario verdaderamente o es un deseo? ¿Está mal que lo haga? No, pero ¿es necesario? ¿Es necesario que usted cambie unos zapatos de $20 por unos de $300, $400? ¿Es necesario? Simplemente no me responda, pero piénselo. ¿Qué es necesario y qué nosotros simplemente deseamos, que son buenos deseos y que no se nos cobra por tener buenos deseos, pero a veces intercambiamos eso? Y entonces tenemos unas vacaciones y el deseo de salir de vacaciones se convierte en una necesidad, y si no salimos de vacaciones a alguna parte, entonces nos amargamos. Nos frustramos y peleamos. ¿Y por qué, Señor, si yo soy tu hijo y no me permites viajar? ¿Necesitas verdaderamente eso? Los valores que a veces nosotros tenemos no son valores bíblicos, son valores mundanos. Y el mundo ha entrado tanto en la iglesia, pero no nos hemos dado cuenta de eso. No, el mundo no ha entrado a la iglesia porque no tenemos instrumentos y no cantamos música avivada. Eso no es el mundo en la iglesia. Bueno, una parte. Pero a veces está en nuestro corazón. Y usted habla con un joven, una jovencita cristiano o cristiana, ¿y cuáles son las metas, los sueños y los planes que tiene? No hay diferencia con ella o con él que con un impío. No hay diferencia. Piensan lo mismo, planean lo mismo. Y entonces, el mundo en la iglesia. Ahora, ¿no le ha dado el Señor la belleza al bronce, la plata, al oro, como a las diferentes piedras preciosas, y darles un mayor valor entre los demás metales y piedras? Usted sale aquí y ve una piedra ahí, al frente, la puede coger. ¿Quién hizo esa piedra? Dios. ¿Y por qué esa piedra de ahí vale menos que una esmeralda? Si la hizo el mismo Dios. Bueno, Dios mismo cataloga ciertos elementos con mayor valor y otros con menor valor, pero no quiere decir que no tengan valor. Ahora, ¿será que el Señor ha hecho todo esto y luego condena que nosotros disfrutemos de la vista, del olor, del sabor, de los bienes? No, Él no condena eso. Él nos ha dado innumerables cosas que nosotros debemos aprender a valorar, a estimar, sin que sean necesarias. Yo he visto matrimonios o parejas que se quieren casar, pero dicen, no, es que no nos hemos casado porque es que tiene que ser una fiesta así, tiene que ser una reunión así, y es que si no vienen las 500 personas de mi familia y tenemos un buffet y tenemos, entonces no nos casamos hasta que haya eso. Hay otros que dicen, no, hasta que yo no consiga un apartamento, tenga mi casa propia, hasta que me realice, entonces me caso. Una mentalidad muy mundana, muy egoísta, muy salida de la Escritura. El creyente entiende que si se casa es para que con su esposa o esposo construyan juntos un hogar. No es que uno construye y el otro llega de inquilino.
Y de hecho eso genera muchos conflictos en los matrimonios. Es que esto es mío. Esto lo conseguí yo antes de que usted viniera, antes de que nos casáramos. Somos tan materialistas. Nos apropiamos de cosas y peleamos. Está el niño en casa, en el apartamento, jugando, y por accidente rompió un plato, rompió un jarrón, rompió algo, y le caemos a golpes encima porque me rompió el jarrón que me dio mi abuelita. Y ese jarrón vale más que una vida. Vale más que la vida de sus hijos. Vale más que una amistad. Vale más que su matrimonio. Eso es materialismo. Tenemos una mentalidad inclinada a ese materialismo. Ahora, Calvino nos ayuda a que nosotros evaluemos nuestra vida frente a algunas reglas simples. Debemos prescindir de la filosofía humana, dice él, que no concede a los hombres más que el uso de las criaturas de Dios, que el estrictamente necesario, y nos priva sin razón del lícito fruto de la liberalidad divina, y que solamente puede tener aplicación despojando al hombre de sus sentidos y reduciéndolo a un pedazo de madera. De otro lado, no con menos diligencia, debemos enfrentar la concupiscencia de la carne, a la cual, si no se hace entrar en razón, se desborda sin medida, y que, según hemos expuesto, también tiene sus defensores, quienes con el pretexto de la libertad se permiten lo que quieren. Frente a esto, frente a ese peligro de caer en estos excesos, debemos contemplar al Creador en todo y siempre darle gracias. Darle gracias por lo bueno y por lo malo, por lo escaso y lo abundante. La primera regla es que todos los bienes que tenemos los creó Dios, como veíamos en la primera hora, a fin de que le reconociésemos como el autor de ellos y le demos gracias por su benignidad hacia nosotros. Nosotros no hemos pedido cosas y Dios nos concede esas cosas. En el servicio del ministerio, el Señor nos concede privilegios. Naturalmente el ministerio es en naturaleza escaso. Es decir, no es que un ministro de Dios viva en mucha opulencia o abundancia. Pero el Señor a mí, personalmente, cuento mi caso, me concede estar aquí y estoy aquí no por mis recursos. Si fuera por mis recursos no hubiera llegado ni a... No, ¿qué le digo yo? Pero el Señor concede en su gracia y misericordia bendiciones como el poder estar con ustedes en esta mañana, hoy, privilegios. Y por eso yo debo agradecer. Y por eso debemos agradecer. Si usted puede comer, si usted puede tomar una bebida en una u otra cantidad, sea cual sea, aprende a agradecer a Dios por todo. ¿Dónde está la acción de gracias si tomas tanto alimento y bebes vino en cantidad, de tal manera que el vino te atonta y te inutiliza para servir a Dios y cumplir con los deberes de tu vocación? ¿Cómo vas a demostrar tu reconocimiento a Dios si la carne, incitada por la excesiva abundancia, te lleva a cometer torpezas abominables, infecta el entendimiento con su suciedad hasta cegarlo e impedirle ver lo honesto y lo recto? ¿Cómo vamos a dar gracias a Dios por habernos dado los vestidos que tenemos si usamos de ellos con tal suntuosidad, nos llenamos de arrogancia y despreciamos a los demás? Si hay coquetería que se convierte en instrumento de pecado, ¿cómo vamos a reconocer a Dios si nuestro entendimiento está absorto en contemplar la magnificencia de nuestro vestido?
Estamos más enfocados en cómo nos vestimos, en cómo comemos, en cómo conseguimos, en lo que tenemos, y perdemos de vista aquello que es esencial, que es principal en nuestra vida. Muchos utilizan sus sentidos para deleites y su entendimiento queda puesto a un lado. Muchos llegan a deleitarse en las cosas materiales, que parece que lo material ahora ha cambiado su vida, transforma su vida, su mentalidad. Quizás al comienzo era una persona humilde, con una actitud serena, pero en la medida que fue creciendo y fue consiguiendo, ahora se cree superior, se cree mejor persona, que porque tiene, porque posee, porque cuenta con algo, y su mente, su corazón se han visto afectados y dañados, corrompidos por el pecado por causa de lo que ha conseguido, que en sí mismo es una bendición y un bien, pero que para esa persona ha sido un mal, que toda la espiritualidad se ha perdido. Hay gente que dice: pastor, ore por mí para que yo sea prosperado, porque yo voy a ayudar a la iglesia, voy a bendecir la iglesia, voy a dar a la iglesia para que la iglesia crezca, se desarrolle, amplíe. Yo voy a apoyar todo esto. Y el Señor empieza a bendecirles, a prosperarles, y ahora cierran la puerta, compran sus cosas y ya ni a la iglesia vienen. Se compraron un carro y ahora se la pasan todos los fines de semana de viaje, paseando, o no salen de la casa porque no puedo dejar la casa sola, no vaya a ser que me la roben. El pecado es astuto, nuestro corazón es ingenuo y caemos con mucha facilidad en el engaño de las cosas materiales. Perdemos la espiritualidad. Dirigimos nuestro corazón a confiar en lo material porque tenemos, entonces estamos bien. Y esa consideración debe refrenar hasta cierto punto. No olvidar que todo le pertenece a Dios. Creemos que tenemos licencia de todo y abuso de todo. Y si yo llego, es que yo estoy pagando, usted tiene que servirme. Es que yo estoy pagando y usted tiene que... No todo en la vida es dinero. No todo en la vida son posesiones. Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 13 y versículo 14 dice: andemos como de día. ¿Y cómo es andar como de día, Pablo? Honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Qué forma tan concreta y tan directa del apóstol inspirado por Dios para confrontarnos con nuestro pecado. Pablo le está diciendo esto a la iglesia. Él no se lo está diciendo a los impíos, se lo está diciendo a los creyentes. Nosotros somos del día. Andamos de manera honesta, no estamos pensando solamente en nosotros, no estamos centrando la vida en nosotros. No proveamos para los deseos de la carne. Lo segundo consejo que podemos recibir es que el desprecio de la vida presente y la asidua meditación de la inmortalidad celestial debe ser un punto en el que el creyente debe pensar. No hay camino más seguro que el desprecio de la vida presente y la asidua meditación de la inmortalidad celestial. De ahí, dice Calvino, nacen dos reglas. Primero, usemos de este mundo como si no usáramos de él. El texto de 1 Corintios 7, 29 al 31. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. El que manda que usemos de este mundo como si no lo usáramos, no solamente corta y suprime toda intemperancia en el comer y en el beber, todo afeminado, toda ambición, toda soberbia,
todo lujo, todo descontrol, dice Pablo en el capítulo 6, si usted lo puede leer. También entra Pablo no solamente a hablar de esa clase de pecados escandalosos que son muy ofensivos para muchos, pero cuando llegamos al capítulo 7 pareciera que no pusiéramos el mismo sentido a estas palabras. Aunque la libertad de los fieles respecto a las cosas externas no debe regularse por el principio que hay, debemos más bien, lo menos posible, someternos a una vida que es contraria a la naturaleza de una vida que no se basa en la superficialidad, en la ostentación, en la abundancia de los bienes, en la intemperancia, sino que más bien el creyente guarda diligentemente sus pasos para no caer en tal estilo de vida. Lo segundo que nos dice es que debemos soportar la pobreza usando moderadamente de la abundancia. Esta regla habla a aquellos que cuentan con pocos recursos económicos para que sepan sobrellevar con paciencia su pobreza. La condición socioeconómica en la cual nosotros nos encontramos, debemos entender que hace parte de la providencia de Dios, que no es un fallo, que no es un error, hace parte de lo que Dios quiere para nosotros y que Él ve como necesario para nuestra vida. Y no debemos, por lo tanto, atormentarnos con la envidia de por qué otro sí tiene, de por qué otro sí consigue, de por qué el Señor le da más y a mí no me da, si yo he sido una persona fiel, si yo he sido una persona comprometida. No debemos envidiar, no debemos cargarnos con esa clase de pensamientos. Debemos aprender a moderar nuestra vida conforme a nuestro nivel económico. Debemos aprovechar los recursos que tenemos a nuestro alcance. Y si el recurso con el cual contamos es escaso o mínimo, pues debemos aprender a administrar ese recurso. Debemos cuidar nuestros deseos, nuestros apetitos, porque aunque no tengamos mucho en abundancia, debemos reconocer que aún tenemos ambición en nuestro corazón. Y el pecado de la avaricia y la ambición está presente tanto en el pobre como en el rico y debe ser tratado por Dios mismo. Ahora, dice Calvino, que quien se avergüenza de ir pobremente vestido, como dice la Escritura, debe vanagloriarse de verse ricamente ataviado. Que quien no se contenta con una mesa sobria, se atormenta con el deseo de otra más espléndida y abundante. No se sabrá contener ni usar sobriamente de alimentos más exquisitos si alguna vez tiene que asistir a un banquete. Que quien con gran dificultad y desasosiego vive en una condición humilde, sin oficio ni cargo alguno público, sí lleva a verse constituido en dignidad y rodeado de muchos honores. No podrá abstenerse de dejar ver su arrogancia y su orgullo. Cada uno de estos elementos, de estos factores que rodean la vida del hombre, deben ser conducidos sin hipocresía, sin falsedad, sin doblez. Todos aquellos que desean servir a Dios de verdad, sin hipocresía, cualquiera que sea la situación que viva, cualquiera que sea su condición, debe seguir el ejemplo de Pablo en Filipenses 4:11 al 13, donde él dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Debemos aprender a conducirnos en necesidad y en abundancia. Es lamentable encontrarnos muchas veces con algunos hermanos que tratan de una manera a unas personas y a otras las tratan de otra manera.
Si va un hermanito de la iglesia, bueno, ese de cualquier manera. Pero si va un compañero del trabajo, quiere mostrar cierta opulencia, cierto nivel. No, hasta hay que darle una buena comida, hay que atenderlo bien. ¿Por qué hacemos esa clase de distinciones si son personas y para nosotros deben ser de mucho más valor nuestros hermanos? Somos administradores de los bienes de Dios. Esta es la tercera regla que nos presenta las Escrituras y que como administradores de los bienes de Dios debemos aprender a moderar el uso de estos bienes. Todas las cosas no son dadas por la benignidad de Dios y son destinadas a nuestro provecho y a nuestro bien. De esta forma se constituye un depósito para el día que debemos dar cuenta de esto. Deben estas palabras ser recordadas, deben resonar en nuestro corazón. Un día tendremos que dar cuenta de nuestra mayordomía, de nuestra administración. ¿Qué hemos hecho con lo que el Señor nos ha provisto? ¿En qué momento debíamos abstenernos y no lo hicimos? ¿En qué momento debimos ser sobrios, moderados y no lo hicimos? En el momento en que debimos ser generosos y con quienes debimos serlo y no lo hicimos. Un día tendremos que dar cuenta de eso. ¿Por qué tratamos con desprecio y egoísmo aún aquellos a quienes llamamos el domingo hermano, hermano, mi hermana? Pero aquel que ve a su hermano tener necesidad y teniendo cómo ayudarle no lo hace, todavía está en tinieblas, está en oscuridad, está muerto en sus pecados. Es curioso ver cómo muchas veces nosotros tenemos la inclinación a pararnos desde la posición del que recibe y exigimos a los demás que nos den y pedimos, y es que usted vea lo que el pastor está diciendo, usted debe hacer eso, y usted lo hace. Finalmente, en todos los actos de la vida debemos considerar nuestra vocación. Debemos observar con cuidado que Dios manda que cada uno de nosotros en todo cuanto intente tenga presente su vocación. ¿Qué es lo que somos? ¿Para qué yo estudio? ¿Para qué me preparo? ¿Para qué trabajo? ¿Con qué propósito lo hago? ¿Por qué quiero recibir dinero? ¿Por qué quiero ser rico? De hecho, vamos a ver el tema de la riqueza. ¿Quieren ser ricos? Bueno, mañana confiando en Dios vamos a hablar acerca de eso. ¿Por qué buscamos la riqueza con tanto afán? ¿Y para qué? El Señor sabe muy bien cuánta inquietud agita nuestro corazón. La ligereza que nos lleva de un lado al otro, corriendo de un lado al otro, madrugando, yendo tarde a dormir, en búsqueda de dinero, de bienes temporales. El Señor lo sabe y lo conoce. Y Él sabe por qué ese afán. De hecho, la Escritura nos confronta cuando nos dice, si como a la plata y al oro me buscares. Ponemos tanta diligencia en lo temporal, lo material, lo de aquí, que olvidamos muchas veces la búsqueda más importante que debemos tener, que es del Señor. Esta distinción es tan necesaria que todas nuestras obras son estimadas delante de Dios por ella. Con frecuencia, de una manera muy distinta de lo que opinaría la razón humana y aún la filosófica. El acto que aún los filósofos estiman como el más noble y el más excelente de todos, cuanto se podría emprender, es libertar al mundo de la tiranía. En cambio, toda persona particular que atente contra el tirano es abiertamente condenado por Dios. Y qué interesante reflexión, porque aquí estamos hablando acerca de la vocación. La vocación a la que el Señor nos ha llamado es como principio y fundamento para gobernar bien en todas las cosas
y que quien no se someta a ella jamás atinará al recto camino para cumplir con su deber como debe. De ahí que en primera instancia debemos aprender a gobernarnos a nosotros mismos. Escrituralmente esto se conoce como el dominio propio. Pero hay personas que no se dominan a sí mismas, son compradores impulsivos. Tienen que comprar cuanta cosa ven en las redes, salen a dar un paseo y tienen que comprar algo. No pueden detenerse, no pueden controlar eso. Falta de dominio propio. Y ese dominio propio es dado por Dios y por lo tanto en dependencia de Él tenemos que encontrarlo. Si no tenemos presente esa vocación de gobernar nuestra propia vida, de ordenar nuestra vida y dirigirla conforme a lo que Dios establece, va a ser muy difícil entonces que nosotros seamos fieles a nuestra vocación. El de condición humilde se contentará con su sencillez y no se saldrá de su vocación y modo de vivir que Dios le ha asignado. Y a la vez será un alivio en sus preocupaciones, sus trabajos y penalidades. ¿Por qué? Porque aquel que gobierna su vida, que tiene una vocación, sabe que Dios guía su vida, cada momento de su vida, y que Él hace lo que tiene que hacer y responde delante de Dios con su responsabilidad, que es diligente en sus tareas, pero que su nivel económico depende de Dios. Hermanos, hay gente que ve que alguien sacó un puesto de empanadas en la esquina y prosperó y le fue bien, luego abrió un local y luego montó una cadena de empanadas. Y entonces dice, yo también voy a hacer lo mismo. Y pone el puesto de empanadas y al otro día le tocó comérselas a él porque no vendió ni una. Dios es quien bendice conforme a su propósito. Y en esa dependencia, conforme a nuestra vocación, debemos vivir. El magistrado se dedica al desempeño de su cargo si entiende su vocación desde su nivel. El padre de familia se va a esforzar por cumplir con sus deberes desde su vocación, desde su entendimiento. En resumen, cada uno dentro de su modo de vivir va a soportar las incomodidades, las angustias, los pesares, si comprende que nadie lleva más carga que la que Dios pone sobre sus espaldas. Y ahí brotará entonces el maravilloso consuelo que nosotros tenemos. Que no hay obra alguna tan humilde y baja que no resplandezca ante Dios y sea muy preciosa en su presencia, con tal que a través de esa labor, sea que usted sea el que barre o el que esté frente a un juzgado, sea cual sea su vocación, a través de ella, el propósito central y principal es nuestra vocación a Dios. Si usted entiende eso, cualquiera que sea su labor, va a ser una labor bien remunerada y va a poder descansar en Dios. Usted no va a sentir envidia del que tiene, del que está en mejores condiciones, porque entiende que Dios le ha puesto ahí. Y se va a desarrollar desde ahí su vida en adelante. Y descansa en el consuelo de la esperanza que el Señor nos da. Mis hermanos, la responsabilidad que tenemos delante de Dios es preciosa, valiosa. Aprovechémosla. Seamos instrumentos de Él para su gloria, como sus hijos. Oremos. Padre, delante de ti, solamente por los méritos de tu Hijo, nosotros, tu iglesia, tus hijos, cada uno, Señor, como parte de tu iglesia, venimos ante ti reconociendo que con facilidad nos olvidamos
del lugar que ocupamos delante de tu presencia. Señor, somos arrastrados por las corrientes de este mundo y llevados a creer que es imperativo ser alguien delante de los hombres. Pero Señor, tú nos recuerdas que lo más importante es la vocación en la cual tú nos has puesto. Que cualquiera que sea nuestra labor en esta tierra, cualquiera que sea nuestra actividad diaria, lo esencial en ella es que se convierta en un instrumento para el avance de tu reino. Que nuestros esfuerzos, nuestras capacidades, talentos, habilidades, recursos, sean, Señor, dirigidos para que tu reino siga avanzando. Porque todo aquello que tú nos das tiene como fin ese propósito. Que tu reino avance, crezca, se desarrolle, así como la semilla de mostaza, así como la levadura en la medida de harina. Señor, tu reino es, Señor, el propósito por el cual tú nos traes, nos bendices y nos das cada bien sobre esta vida temporal. Bendice a tu iglesia, prospérala, bendice el trabajo, el negocio, la labor, prospérale, Señor, porque sabemos que es la forma en que tú bendices y provees para el avance de tu reino. Te damos gracias en Jesucristo. Amén.